Lo que vas a escuchar hoy no es solo la vida de un cantante exitoso, es el relato completo de cómo un muchacho salido de la nada conquistó escenarios gigantes, cómo cargó fantasmas del pasado, cómo vivió al límite y cómo su historia terminó de la forma más inesperada, dolorosa y escalofriante. Me gusta la barra, las mujeres buenas. Activa la campanita, porque esta historia se escucha con atención, con el corazón apretado y con la mente abierta. Porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad. La tarde del 10 de enero de 2026 quedó marcada como una de las más tristes para la música popular colombiana. La noticia empezó a correr primero como rumor, luego como susurro insistente y finalmente como confirmación oficial. O sea, si Dios permitió tantas cosas en mi vida, es porque Él quiere a través de mí mostrarle a los jóvenes que realmente se puede. Una avioneta privada se había estrellado en Boyacá, entre Paipa y Duitama, minutos después de despegar. A bordo iban 6 personas. Ninguna sobrevivió. Atención, porque hace pocos minutos se registró un accidente de una avioneta. Entre los nombres confirmados estaba el de Jason Jiménez, el hombre que había llenado estadios, que había puesto a cantar a generaciones completas y que, irónicamente, había hablado meses antes de soñar con su propia muerte en un accidente aéreo. Yo me soñé 3 veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera, le diera una vuelta. La aeronave, identificada con matrícula N325FA, perdió el control poco después del despegue. No hubo tiempo para maniobras heroicas, no hubo aterrizaje forzoso, no hubo milagro. El impacto fue brutal y definitivo. En este video grabado por un habitante de la zona minutos antes del siniestro, se ve la aeronave. La aeronáutica civil confirmó horas después lo que nadie quería aceptar. Jason Jiménez había muerto a los 34 años, en el punto más alto de su carrera, dejando atrás a su esposa Sonia Restrepo y a sus hijos, quienes siempre fueron su ancla, su orgullo y su razón para seguir adelante cuando la vida se le ponía cuesta arriba. Se veían pedazos de la avioneta por todas partes, el piso estaba lleno de objetos no personales. El país entero reaccionó con incredulidad. Las redes sociales se llenaron de videos de conciertos, de letras cantadas a grito herido, de mensajes de despedida, de lágrimas virtuales y reales. Pero junto con el dolor, aparecieron las preguntas. Porque esta tragedia no solo dolió, también estremeció. Muchos recordaron una entrevista de abril de 2025 donde Jason, sin dramatizar pero con una honestidad inquietante, confesó que había soñado varias veces con un accidente aéreo. Señales y yo no las entendí, no las capté. Y sí me empezó a decir, imagínese que me soñé que los aviones se caían. En 2 de esos sueños lograba advertir al piloto y evitar la tragedia. En el tercero, no. En ese último sueño se veía muerto, veía titulares anunciando su fallecimiento y despertaba a las 3 de la madrugada con el pecho apretado. En su momento, esas palabras parecieron una anécdota extraña. Después del accidente, se volvieron un escalofrío colectivo. Un tema muy delicado y es que íbamos a tener un accidente. Lo veo 3 veces el accidente, Juan Pablo. ¿Premonición? ¿Coincidencia? ¿La mente jugando malas pasadas? Cada quien sacó su propia conclusión, pero lo cierto es que esa confesión quedó grabada en la memoria de sus seguidores como una de las piezas más inquietantes de su historia. No porque explicara lo ocurrido, sino porque lo rodeaba de una aura casi mística, como si Jason hubiera sentido que el tiempo se le estaba acortando. Vámonos. Y yo despierto porque el capitán estaba desesperado diciéndome que íbamos a tener un accidente. Tras su muerte, no tardaron en surgir rumores. Algunos inevitables, otros innecesarios. En redes sociales comenzó a circular el nombre de una joven modelo, Camila Galvis, quien publicó una fotografía junto al cantante con un mensaje de despedida que decía "no lo creo", acompañado de corazones rotos. A eso se sumó la imagen de un chat donde él la saludaba de manera afectuosa. Bastó eso para que Internet hiciera lo suyo. Las acusaciones volaron, los juicios se multiplicaron y muchos comenzaron a señalarla como una supuesta relación oculta, insinuando una infidelidad que jamás fue confirmada. Siempre por dentro y es lo más importante. Eso es lo que me pasa, porque con mensajes así en redes sociales no se juega. La situación se volvió tan tensa que incluso otro cantante, Mark Guiller, salió a acusarla públicamente de buscar fama a costa del fallecimiento.
Camila negó todo. Aseguró que solo existía una amistad de años y que su intención nunca fue desatar una tormenta mediática. La familia de Jason guardó silencio, y ese silencio fue suficiente para que el tema quedara flotando, sin pruebas, sin confirmaciones, como uno más de esos rumores que nacen en el duelo y se alimentan del morbo. Duelo que vive la familia de Jason Jiménez. Su hermana pide reportar el perfil de Camila Gálvez porque ella dice que ella está tratando de ensuciar la imagen. Pero para entender por qué la muerte de Jason Jiménez golpeó tan fuerte, hay que retroceder muchos años, a una historia que no empezó con luces ni aplausos, sino con carencias, miedo y supervivencia. Si hay algo en lo que yo me siento orgulloso es de mi proceso, porque a pesar de que todo estaba en mi contra, yo lo logré. Jason nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, en el seno de una familia humilde encabezada por Orlando Jiménez Aristizábal y Luz Mary Galeano. Mi vida era perfecta, hasta que cuando llegó, digamos, lo malo, llegó todo al tiempo. Desde pequeño mostró una conexión especial con la música, pero su infancia no fue un cuento fácil. Mi papá fue de esas personas que le pasaba a las mujeres por el frente a mi mamá. La separación de sus padres marcó un antes y un después en su vida. Junto a su madre y hermano se mudó a Bogotá, una ciudad que no recibe con ternura a quien llega sin recursos. Manizales 2 años, paso de ser un niño de tenerlo todo, muy bien, a estar recogiendo chatarra. Allí conoció la dureza real de la calle. Trabajó como cargador en Corabastos para ayudar a sostener a su familia y, al mismo tiempo, ahorrar lo poco que podía para grabar canciones. Mientras muchos soñaban desde un cuarto cómodo, Jason soñaba entre cajas, madrugadas y cansancio físico. Yo nunca dejé de cantar, solo que ya yo no veía la música como un estilo de vida, yo veía la música como un hobby. A los 7 años ya participaba en concursos locales, ganando primeros lugares que alimentaban su fe, pero no llenaban la nevera. A los 13 empezó a escribir canciones, como si poner sus pensamientos en papel fuera la única forma de no quebrarse. Que canto desde muy pequeño, amor, desde que estaba más pequeño que tú ya cantaba. Hacia tu edad ya me había ganado concursos de canto. La adolescencia fue el tramo más oscuro. Él mismo contó que cayó en el consumo de drogas, que fue obligado a probar a los y que a los 15 años sufrió una sobredosis que derivó en un accidente cerebrovascular. Yo era un joven muy pobre, con muchos problemas, con muchas adicciones. Estuvo al borde de la muerte cuando muchos apenas están empezando a vivir. Además, por necesidad económica, se involucró en actividades delictivas que lo llevaron a estar bajo detención domiciliaria. Un momento de mi vida en que a mí nada me importaba. Nada, o sea, a mí me daba igual. Si yo tuve casa por cárcel. Veía morir amigos casi cada semana. El miedo no era abstracto, era cotidiano. Sabía que si no cambiaba el rumbo, el final iba a ser el mismo que el de muchos de los suyos. Fue una etapa muy fea, que la pasamos con honores y que Dios decidió que teníamos que pasarla así. Yo estuve en sitios donde simplemente pum, pum, y caía un amigo al lado tuyo. Y cambió. No de golpe, no mágicamente, pero cambió. A los 17 años tomó una decisión que definiría su vida. Apostó todo por la música. Grabó su primera canción, Te deseo lo mejor, en un estudio de Bogotá con el productor Jorge el Peruano González. Esa canción terminó siendo parte de su álbum debut Con el Corazón, Volumen 1, lanzado en 2013. Que tan solo queda un lugar para mí en tu recuerdo. No fue un éxito inmediato, pero fue una puerta abierta. Pasó de cantar en plazas de mercado a sonar en emisoras. De soñar despierto a trabajar con propósito. Mientras su carrera empezaba a tomar forma, su vida personal se consolidaba. Estuvo casado por más de una década con Sonia Restrepo, una mujer que siempre mantuvo perfil bajo, lejos del espectáculo, pero firme a su lado. Con ella formó una familia que para Jason era sagrada. Tuvieron 3 hijos. Camila, la mayor, no era su hija biológica, pero él la adoptó como propia y nunca hizo distinción. Taliana y Santiago completaron ese núcleo que él defendía por encima de la fama. Para Jason, los escenarios eran importantes, pero su familia era intocable. Lo máximo que yo duro sin ver a mi esposa son 8 días. Yo me he preocupado por eso. De hecho, planificamos. Cuando hago la gira de Europa, yo me voy 8 días, luego ya llega con los niños. Ese equilibrio entre el pasado duro y el presente exitoso fue lo que conectó tanto con el público. No vendía una historia perfecta. Vendía una historia real.
La de alguien que cayó, se levantó y no olvidó de dónde venía. Jason Jiménez no nació en cuna de oro ni con el camino limpito, no señor. Jason fue un chamaco del montón, con sueños gigantes, pero atrapado en un ambiente oscuro que amenazaba con tragárselo vivo. Pasó por la cárcel, robó, consumió drogas y también las vendió. Era una vida tan dura, tan sin luz, que él y sus panas decían sin miedo que en ese hueco lo más lejos que podían aspirar era llegar a los 25 años, y hasta ahí. Pero mira cómo da vueltas la vida. A los 18 años dice que fue tocado por Dios, y ahí se cumplió eso de que Dios escoge de lo más vil y menospreciado. Que iba pasando los 25 años. Ok. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, porque era como que este payaso que se cree cantante. Cuando yo iba al barrio, a mi pueblo donde yo cantaba, en las discotecas no iban. Lo irónico del caso es que él escuchaba música cristiana en una computadora que se había robado. Así de cruda era la escena. Jason decidió romper el círculo. Pedir ayuda a Dios, salirse de los malos pasos y aferrarse a una fe que nadie a su alrededor parecía creer, ni siquiera su propia familia. También tuvo que perdonar a su padre y todo lo que cargaba desde la infancia, porque para él nadie es culpable de donde nace, sino de cómo decide morir. Con esa mentalidad siguió adelante. Lanzó su primera canción y la pegó. Ya con 20 y tantos años estaba ganando dinero como nunca imaginó, pero él mismo confesó que esa plata no lo hacía feliz. Aún así, no soltó el sueño. Se puso una meta clara: si en 4 años no despegaba, se iba para el ejército. Así de firme estaba. Muchas de las cosas que hizo, según él, nacieron de la rabia, de oponerse a un destino que parecía firmado. Pasó pobreza, vendió aguacates, sufrió las malas decisiones de sus padres, pero no se rindió. Tras su muerte, las voces no se hicieron esperar. Algunos dicen que debió entregarse por completo a Dios y dejar la música mundana, que no hizo caso a las advertencias ni a las veces que se salvó de una muerte segura. Otros aseguran que fue la envidia, que alguien lo mandó a callar. También está el rumor de la avioneta, que tenía supuestos registros ligados al crimen organizado, y que quizás se metió donde no debía, o que lo metieron. Y como no, el chisme del supuesto romance con aquella muchacha que ahora muchos dicen que solo quería colgarse de la fama y de la tragedia. La verdad, nadie sabe. Nadie puede asegurar porque fue advertido tantas veces y aún así terminó así. Lo único claro, mi gente, es que en sus entrevistas se veía a un ser humano arrepentido, agradecido con Dios, enamorado de lo que hacía y con ganas reales de alentar a otros a no repetir su historia. Y ahí es donde duele más, porque cuando alguien viene de tan abajo y logra levantarse, su final siempre deja más preguntas que respuestas. Algunos andan jurando que Jason no está muerto, que se apareció y que anda dando señales desde el más allá. Pero no, mi gente, bájenle 2 rayitas al misterio. Luis Ángel el Flaco habló claro y sin show en Sale el Sol. En medio de la emoción por su concierto en la Arena Ciudad de México, no pudo esconder la tristeza por la muerte de su amigo Jason Jiménez. El Flaco viajó hasta Colombia, con banda completa, para despedirlo como se despide a un hermano. Cantándole, quebrándose y aguantándose las lágrimas, hasta que ya no pudo más. La conexión entre ellos era profunda. Ambos compartían una herida que no sana, la pérdida de una hija. Ahora, sobre la famosa mariposa que apareció durante el homenaje, las redes explotaron diciendo que era Jason manifestándose. El Flaco fue respetuoso y claro. Cada quien interpreta las señales como puede, porque cuando alguien se va, uno busca cualquier cosa que le dé consuelo, cualquier señal que diga está bien y sigue aquí, mirándonos. En lo personal, Jason nunca renegó de su pasado. Al contrario, lo usaba como ejemplo. Contaba su historia en entrevistas, en charlas motivacionales y en conversaciones espontáneas con jóvenes que veían en él una salida posible. Decía sin vergüenza que se había equivocado, que había tocado fondo y que justamente por eso sabía que se podía salir. Esa honestidad fue parte de su legado más fuerte. Tiempo en la calle, era un niño sentado con 12 años cargando chatarra y seleccionando chatarra y cargando camiones con chatarra. Era ver a mi mamá. También tenía pasiones fuera de la música. Su amor por los caballos no era un capricho. Creó su propio criadero, invirtió tiempo, dinero y cariño en ese proyecto y lo compartía con orgullo. Para él, esa conexión con la tierra era una forma de mantenerse con los pies firmes, de no dejarse marear por la fama. Su hija Camila compartía esa afición, y eso lo llenaba de alegría.
Integrar a su familia en sus proyectos era parte de su forma de vivir. Tuve una bicicleta, fui un niño que no tuvo un caballo, fui un niño que una vez alguien lo humilló con un perro caliente en el... Hacia finales de 2025, un episodio de salud encendió las alarmas. Tras 2 conciertos consecutivos, sufrió un malestar que lo obligó a recibir atención médica inmediata. Los rumores se dispararon, como siempre pasa. Horas después, él mismo salió a aclarar lo ocurrido. Había tomado vitaminas vencidas sin revisar la fecha. Lo contó con humor, sin dramatizar, como quien sabe que la vida ya le había enseñado a no exagerar. Se recuperó rápido y siguió adelante, sin imaginar que el verdadero golpe estaba a la vuelta de la esquina. Como duros problemas de salud para él por falta de sueño. Y también un poco de estrés porque él siempre dice, yo tengo que cumplir. El 10 de enero de 2026, la tragedia se consumó. La avioneta en la que viajaba cayó y con ella se apagó una de las voces más representativas de la música popular colombiana. No hubo despedida pública, no hubo último concierto anunciado. Solo un silencio abrupto que dejó a miles con el nudo en la garganta. Sus hijos quedaron sin su padre. Su esposa, sin su compañero de vida. Sus seguidores, sin la voz que los acompañaba en las buenas y en las malas. Todo el mundo estaba quieto, ya no había nada que hacer, porque quedaron completamente fascinados. Y justo cuando parecía haber alcanzado todo lo que soñó, cuando llenaba estadios, cuando era jurado de televisión, cuando preparaba nuevos proyectos, la vida le cerró el telón sin aviso. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más pesada, porque lo que vino después no fue solo duelo, fue reflexión colectiva. ¿Cómo alguien que sobrevivió a tanto, que esquivó la muerte tantas veces, terminó perdiendo la vida de esta manera? Esa pregunta todavía flota en el aire. Tranquilo, súper liviano, ¿sabes, Juanpa? Sí. Me llegan muchos problemas y pasan muchas dificultades y como que siempre digo como que yo he salido de tantas cosas, hermano. Después de haberle ganado varias batallas a la vida, Jason Jiménez no solo logró mantenerse en pie, sino que empezó a correr más rápido que muchos dentro de la música popular colombiana. Su crecimiento no fue improvisado ni inflado por una moda pasajera. Fue constante, terco y a pulso. Con cada canción afinó su estilo, con cada presentación entendió mejor a su público y con cada golpe del pasado reforzó su identidad artística. La gente no solo lo escuchaba, se veía reflejada en él. En sus letras había despecho, pero también dignidad. Había fiesta, pero también cicatrices. Y por eso es que vivo, feliz y contento, ya no me verás. Con el paso de los años fue construyendo un catálogo sólido. 8 álbumes de estudio, más de 70 canciones y una presencia cada vez más fuerte en la radio y en plataformas digitales. Producciones como Con el Corazón, Todo de mí, Aventurero, Mi Promesa, Quinto Elemento y Hasta la Madre no solo marcaron etapas de su carrera, también acompañaron momentos personales de miles de seguidores que encontraron en su música una forma de sacar lo que no podían decir en voz alta. Jason entendió algo clave: la música popular no se canta bonito, se canta con verdad. A mí me gustan las mujeres. El punto de quiebre definitivo llegó cuando logró algo que muchos consideraban imposible para su género. Llenó el estadio El Campín de Bogotá con más de 40.000 personas. No fue un festival compartido, no fue un evento prestado. Fue un concierto en solitario. Ese día, la música popular dejó de ser vista como un género de nicho y se plantó de frente en la gran liga. Años después repetiría la hazaña al agotar completamente el Moody Star Arena, convirtiéndose en el primer cantante de su estilo en lograrlo. No era solo un logro personal, era un mensaje claro para la industria: el género estaba más vivo que nunca. Voy a perdonar, te lo digo de... Ese éxito lo llevó a cruzar fronteras. Sus giras internacionales lo llevaron a Estados Unidos, México y varios países de Europa. En cada escenario llevaba la misma esencia, sin disfrazarse ni suavizar su propuesta. Cantaba igual en una cantina que frente a miles. Y eso se notaba. El público respondía porque sentía que lo que escuchaban no era una pose, era una historia real contada desde la experiencia.
Los reconocimientos no tardaron en llegar. Premios Nuestra Tierra, nominaciones a galardones internacionales, canciones premiadas como Aventurero y De Pura Rabia, y hasta títulos honoríficos que lo reconocían como embajador de la música popular colombiana. Pero si algo lo hacía sentir verdaderamente orgulloso no eran los trofeos, sino poder dedicar cada logro a su familia. En entrevistas repetía una y otra vez que todo lo que hacía era por ellos. Que sin ese núcleo no habría escenario que valiera la pena. Peor, yo ya no quiero saber más de amores. En medio de su crecimiento, también supo rodearse de otros artistas. Colaboró con referentes del género como El Charrito Negro, Johnny Rivera, Giovanni Ayala y John Alex Castaño, aprendiendo y compartiendo sin complejos. También se atrevió a salir de su zona de confort. Grabó versiones en otros ritmos, se mezcló con el vallenato, con sonidos tropicales y hasta con voces internacionales, demostrando que se podía evolucionar sin perder identidad. La colaboración Pedazos, lanzada poco antes de su muerte, fue una muestra clara de esa etapa madura, reflexiva y abierta que estaba viviendo. Pero los voy a buscar porque lo que ellos me han hecho. Si no hubieran más y pide el mismo disco pa' ponerse a llorar. Al final dile que estoy mejor así. Hoy, cuando su música sigue sonando, cuando sus canciones siguen siendo coreadas en fiestas, cantinas y momentos de despecho, queda claro que su historia no terminó con el accidente. Quedó suspendida en cada letra, en cada escenario que conquistó y en cada persona que encontró en su ejemplo una razón para no rendirse. Jason Jiménez no fue perfecto, pero fue auténtico. Y en un mundo lleno de máscaras, eso vale oro. La cuenta llenando Y pa' que les duela, yo sigo. Su legado no se mide solo en cifras ni en récords. Se mide en historias de superación, en familias que cantaron sus canciones juntas, en jóvenes que decidieron cambiar de rumbo después de escucharlo. Se mide en la huella que dejó sin proponérselo, simplemente siendo quien era. Y así, entre aplausos que aún resuenan y silencios que duelen, se despide un aventurero de verdad. No de los que no sienten miedo, sino de los que avanzan a pesar de él. Camino de frente, yo sigo en lo mío. ¿De dónde es que sale? Si esta historia te tocó, si te hizo reflexionar o recordar alguna canción que marcó un momento de tu vida, suscríbete al canal, dale like y comparte este video. Aquí seguimos contando historias que no se olvidan, porque mientras alguien escuche, ninguna voz se apaga del todo.